¿Por qué Jesús insiste a sus discípulos en discernir las señales de los tiempos? ¿Por qué les advierte acerca de que antes del fin sucederán tales o cuales cosas? Si nos pusiéramos a analizar la realidad de nuestro tiempo, quizás encontremos muchos paralelismos con los tiempos antiguos, salvando las distancias entre los tiempos bárbaros y estos supuestos tiempos civilizados, por supuesto. Yo puedo comprender que la guerra sucedida en los cielos a raíz de la rebelión de Lucifer y sus demonios fue apenas el comienzo de todo. Esta guerra aún no terminó, sino que se trasladó al mundo terrenal, es decir, a nuestra realidad. Pero entendamos bien esta revelación. Y digo revelación porque las Sagradas Escrituras son una revelación de la voluntad de Dios a los hombres, para que nosotros, los hijos, su iglesia, conozcamos la verdad de las cosas que han sucedido, suceden y hasta sucederán en el mundo visible, y que van más allá de lo que podemos ver y percibir de modo natural. No es fantasía esto que voy a hablar hoy, sino una verdad revelada en las Escrituras. Por eso, ¿qué les parece, amigos míos, si nos metemos de lleno en el tema y abrimos el pequeño salón de catequesis para discernir juntos estos delicados asuntos? Muy bien, amigos. Los cristianos sabemos muy bien que existe una realidad invisible, un mundo espiritual que no vemos con la vista natural y al cual no se puede acceder si no es mediante la voluntad de Dios, si es que Él nos la quiere revelar. Este mundo o realidad espiritual está en constante movimiento. Son sucesos imperceptibles a nuestros sentidos, pero que infieren mucho en lo que nos pasa en la vida. Porque, insisto, esto no es otra cosa que una guerra que se da en el campo terrenal, pero que según las palabras de San Pablo, suceden en los aires, en las alturas. San Pablo escribe acerca de espíritus del mal que se mueven en las alturas. Esto está en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Que bien podríamos interpretar, de acuerdo al mismo lenguaje bíblico, como actos violentos de ataque y defensa entre dos ejércitos, el de Satanás y el de Dios Padre, comandados por San Miguel Arcángel. Esta guerra iniciada en los cielos fue trasladada a la tierra cuando este enemigo fue arrojado junto con la tercera parte de la creación de los ángeles justamente acá. Y tomo esto para afirmar lo que estoy diciendo con lo escrito en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, versículos del 7 al 9, y que voy a leerles a continuación. Sí, Bichín me lo permite. ¿Sí, Bichín? Cargoso, quédate ahí. No hagas lío. Dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, versículos del 7 al 9, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta revelación es fundamental para entender todo lo acontecido en la especie humana. Pero quiero detenerme un poco en los calificativos que utiliza la Escritura para referirse a Satanás en estos párrafos. Primero lo llama gran dragón, palabra que proviene del draco, del latín, y que significa reptil o serpiente, pero también significa
guardián o vigilante. Este tipo de reptil nosotros los conocemos porque lo hemos visto quizás en cómics o en películas orientales. Existe en realidad, pero no como se nos muestra en ese arte, sino que más bien su figura es tomada por el cine y la historieta y la han agigantado y la han convertido en un animal enorme que vuela y echa fuego por el hocico. Pero el reptil real, el dragón, existe en la zona tropical del continente asiático, específicamente en las Filipinas. Pero según se lo describe en los libros, es un animal de la familia de los saurios, tipo lagartija, que tiene a los lados de su abdomen una especie de alas que lo ayudan a saltar de árbol en árbol. De cola larguísima, no mide más de 20 centímetros, pero es tremendamente voraz. Y esta voracidad para atacar y la ligereza que tiene para dar saltos largos para atacar es lo que debemos tener en cuenta para entender a Satanás. La comparación que utiliza la Biblia es para que entendamos su característica y su capacidad. Como en otras partes se dirá también de él que es como un león rugiente que merodea buscando a quien devorar. Todas estas ilustraciones sirven para darnos una idea de este ser malvado que atenta contra la iglesia del Señor. El otro término que se utiliza en este texto del Apocalipsis es seductor del mundo entero. Y si bien el término dragón nos describe a una bestia feroz, el término seductor nos lleva justamente a todo lo contrario. Porque un seductor es alguien de una apariencia atrayente, que cautiva y encanta con su presencia o su voz, fascina con su mirada y que es simpático y de gran carisma. De este modo conquista y enamora. Posiblemente de esto sea que San Pablo advierta también que Satanás se disfrace de ángel de luz, a fin de tomar poder sobre las personas que él quiere. Cuando pienso en esta característica me imagino lo difícil que habrá sido para Jesús resistir las tentaciones de Satanás en el desierto. El paso de la vida ordinaria a la vida ministerial de Jesús se da después de su bautismo en las aguas del Jordán. Allí él empieza no solamente a desprenderse de su núcleo familiar, de su madre María y de su parentela, sino que empieza a entender que tiene que asumir una nueva vida, un nuevo rol que no lo va a llevar justamente por un camino de rosas. ¿Recuerdan que estando el Señor en el desierto ayuna durante 40 días y 40 noches? Solamente los que han ayunado alguna vez saben la lucha interna que sucede dentro de uno cuando ayuna. No solamente por el apetito, el cual algunos controlan más que otros, sino por una especie de batalla que se da en el pensamiento. ¿Vale la pena? ¿Cuánto falta todavía? ¿Y si corto el ayuno ahora y sigo mañana? Total, ya llevo varias horas ayunando, ya ayuné bastante. Por más que no lo termine, el tiempo que ayuné es válido ante Dios, ¿o no? Todos estos pensamientos nos asaltan. Algunos productos de la misma naturaleza de nuestra carne débil y ambiciosa, pero en otras ocasiones, y más cuando la intención del ayuno es muy importante, son trampas de Satanás. Por eso las tentaciones hacia Jesús significan más de lo que se entiende a simple vista. Satanás le muestra en determinado momento a Jesús la gloria del mundo, el poder y las riquezas, las fortunas y el oro, toda la fama y los placeres carnales a los que tendría acceso si solamente se rinde a eso que él le está proponiendo. La misión de Cristo es quitarle a Satanás el poder que tiene sobre el hombre y el mundo para así rescatarlo de la condenación eterna, librándolo del pecado. El diablo lo sabe y por eso intenta seducirlo. En este acto de seducción, Satanás le da a entender a Jesús: no hace falta que luches contra mí.
Yo te doy toda la gloria del mundo y de los hombres porque a mí me dieron esto y todo es mío. Yo se lo doy a quien quiero, dice el enemigo. Y yo te lo doy a vos si solamente te inclinás delante mío y me adorás. Nada más. Inclinate. Un pequeño acto y todo esto que ves será tuyo. No necesitas padecer nada, ni hace falta que mueras. Yo te lo doy todo si te arrodillás a mis pies. Viéndolo un poco de esta manera, ¿no? El poder seductor de Satanás se entiende mejor, porque es así como seduce a mucha gente. Así suceden las traiciones, las infidelidades, las inmoralidades y toda la corrupción del hombre a lo largo de la historia. Poder, riquezas, fama, placeres, esta es la trampa, la ambición de poseer estas cosas. Por eso Jesús insiste a sus discípulos en que no anden preocupados por lo que van a comer o cómo se van a vestir, porque así se empieza. Vuestro Padre les va a proveer, les dice. Muchos ataques del diablo mueren con esta rendición a la divina providencia. Pero volvamos al tema. Hablamos de una batalla que se da en el terreno de lo invisible, y esta realidad no es sencilla de creer, más aún cuando hay miles de cuestionamientos acerca de la existencia de Dios. El enemigo ha estado trabajando mucho y durante mucho tiempo en los territorios que los cristianos hemos abandonado. A criterio nuestro no nos metemos ni hablamos de ciertas cosas como por ejemplo la política. Y como debido a esto hoy en día se generan muchas discusiones dentro de la misma iglesia entre los propios creyentes, nos vemos obligados a ponerle un candado a este asunto de la política, separándolo de lo que es la iglesia y su doctrina. En resumen, para no pelear entre nosotros, mejor no hablemos de política en la iglesia, no entre hermanos. Y esta actitud nos ha llevado a que dejemos ese terreno sin entendimiento bíblico y en manos de Satanás, quien se ha aprovechado de formar a gente que hoy está en este campo, la política, y que son agnósticos o ateos. ¿Qué es lo que quiere decir San Pablo cuando nos dice que los falsos maestros salieron de nosotros mismos? Pues nos está revelando una manera de actuar del diablo, que es infiltrar a uno o varios de los suyos dentro de la iglesia, como lo hizo con Judas Iscariote, hombre elegido como discípulo por Jesús mismo. Sin embargo, Satanás logra ganarlo para él mediante la ambición de riqueza y poder. Por estos días se habla cada vez más y más resueltamente que antes acerca de la masonería dentro de la iglesia. No sé si escuchaste algo. Este es un tema al que la mayoría de los cristianos no le damos importancia alguna porque suponemos que no afecta ni la fe ni la ejecución de los ministerios dentro de la comunidad. Pero si yo te digo que el papado viene resistiendo a esta infiltración de la masonería dentro de la iglesia desde hace siglos, por ejemplo, para tu información, Clemente XII en 1738 publicó el documento In Eminenti, considerada la primera condena papal a la masonería, donde se acusaba a la organización de difundir doctrinas contrarias a la iglesia. Pío IX, el Papa Pío IX, publicó varias encíclicas y documentos entre 1846 y 1873 condenando la masonería y su influencia en la sociedad. El Papa León XIII publicó la encíclica Humanum Genus, donde denunció a la masonería como una amenaza para la iglesia y la sociedad. Y varios papas más hicieron lo mismo durante su papado, no fueron los únicos estos. Benedicto XIV, Pío XII y Gregorio XVI.
La Iglesia Católica considera que la masonería es incompatible con la fe católica debido a sus principios y rituales que se sabe son contrarios a la doctrina y la moral de la Iglesia cristiana. Se le acusa de promover el secularismo y el relativismo moral y la independencia de fe con respecto a la razón y la moral. Para los que no saben, el secularismo es el principio que promueve la separación del ámbito político y público de las creencias religiosas. La separación de la Iglesia y el Estado. ¿Habrás escuchado eso? Esto no solamente significa promover la independencia económica de la institución eclesiástica, sino que además significa que a la hora de tomar decisiones políticas no se tenga en cuenta o como parámetro ningún dogma o creencia religiosa, sino solamente el razonamiento natural. ¿Cómo piensan que llegamos a tener una ley para la interrupción voluntaria del embarazo? O que se considere inmoral, no se considere inmoral la convivencia entre dos personas del mismo sexo. Y hasta la adopción de niños por encargo de este tipo de parejas. O que se saque toda mención o influencia hacia la doctrina católica de los colegios. Estas decisiones basadas en la libertad del individuo no son más que las influencias de este enemigo que se nos ha metido en los espacios que los mismos creyentes hemos dejado vacíos. Porque no sabemos hablar de política basada en lo que dice la Biblia, sino que discutimos por afinidades de derecha o izquierda. Y siendo nosotros cristianos, toda opinión debe estar basada primero en la palabra de Dios. Este es el faro de todo discernimiento que debemos hacer. Mi afinidad política no debe ser influenciada por lo que diga un político o un periodista, sino por lo que enseña la palabra de Dios. Si un político o un periodista insiste desde sus medios en favor de que es un derecho de la madre interrumpir el ciclo vital de la vida de su bebé, y la Biblia me enseña que Dios nos conoce desde antes de nacer, ¿qué es lo que yo tengo que discernir? Si desde estos mismos medios se incita a aceptar lo inmoral o degradante como normal, pero la Biblia me dice que este tipo de tendencias son desviaciones que llevan a la condenación del alma, ¿qué es lo que tengo que discernir? Por favor, lean la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. El abuso del poder, de la violencia, la posesión indiscriminada de la riqueza, todo esto no vino solamente de la propia naturaleza caída del hombre, sino que fue influenciada por el mismo Satanás mediante logias como la masonería, quienes buscan la destitución de Cristo del corazón del hombre. Igualmente el relativismo tan de moda en estos últimos años. El relativismo es el concepto de que todas las religiones llevan a Dios, o que toda tendencia espiritual que haga bien al hombre es un buen camino para llegar a Dios. Pero la Biblia dice que solo se va al Padre por Jesús. Él es el único camino al Padre. Es la única verdad revelada y la única vida verdadera que existe. No hay otro camino, ni hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús. Porque Dios no es una energía, ni una buena onda, ni el universo es Dios, ni nosotros somos uno con la naturaleza. Esto es lo grave de esta corriente que es imperceptible para muchos creyentes de hoy en día, porque no conocen nada de la historia de la Iglesia ni de sus batallas contra este enemigo. Pero quiero contarles algo que a continuación probablemente no les vaya a gustar para nada. Pocos recordarán que antes de nuestra Santa Misa, la que vivimos cada fin de semana, existía solamente la misa llamada tridentina o misa tradicional latina,
también llamada Misa de San Pío V. Es la misa celebrada en latín, con el sacerdote mirando hacia el altar. Es una celebración más solemne que la que acostumbramos, con muchos signos de reverencia y de respeto por la Santa Eucaristía. En esta misa tridentina no hay mucha participación de parte del pueblo, sino que la participación es más privada e íntima. Se resalta mucho la santidad y el misterio de la Eucaristía con un ambiente de recogimiento y reverencia. Los ritos y las rúbricas son extremadamente precisas, siguiendo las instrucciones del misal de 1962, la última edición antes del Concilio Vaticano II. Esta era la misa ordinaria de toda la Iglesia en el mundo hasta que sucedieron algunas reformas durante el Concilio Vaticano II. A partir de este concilio se introdujo lo llamado Novus Ordo Missae, que es la forma ordinaria y actual de la misa, que permite el uso de la lengua vernácula y una mayor participación activa de los fieles. Aún así, la misa tridentina se sigue celebrando en algunos lugares del mundo todavía y es muy buscada por gente que busca una mayor solemnidad de la Eucaristía. Ahora, ¿por qué te digo que esto no te va a gustar? Porque tanto a vos como a mí nos gusta la misa actual. A mí me gusta participar con cantos, oír instrumentos autóctonos, hacer palmas durante los cantos y hasta danzar en algunas ocasiones. Pero ¿qué pasaría si te cuento que ya es de público conocimiento y es reconocido en el ambiente eclesiástico que estas reformas fueron promovidas por un sacerdote que era masón? Un dato importante sobre la masonería es que esta logia intenta presentar a un Cristo más activamente revolucionario, como un luchador social más que espiritual. Ellos prefieren a un Jesús no divino, que toda mención hacia la divinidad de nuestro Señor sea anulada. Por eso, no te sorprenda escuchar alguna homilía como yo escuché, en donde el sacerdote, hablando del evento de la multiplicación de los panes y los peces, lo presenta no como un hecho milagroso realizado por la mano poderosa del Señor, sino más bien como un acto solidario en donde la actitud del joven que tenía los panes y los peces derivó en la apertura de los corazones de todos los demás que compartieron lo que tenían y se saciaron de esta manera todos en ese lugar. Ellos pretenden instalar que lo que Jesús hizo no fue un hecho milagroso, sino más bien un acto de solidaridad. De esta manera se ataca la divinidad del Señor. Pero yendo a las reformas litúrgicas que les mencioné, que llevaron a la misa tridentina, a la misa del Novus Ordo, la nuestra de hoy en día. Estas reformas fueron hechas durante el Concilio Vaticano II y quien se encargó de esta tarea fue el sacerdote Annibale Bugnini, quien, siendo secretario del concilio, organismo encargado de aplicar las reformas litúrgicas, desempeñó un papel crucial en la redacción de los nuevos textos que hoy en día se recitan en la misa. Ahora, ¿quién fue Annibale Bugnini? Bien, vayamos a la info que podemos encontrar muy bien en internet, en los sitios católicos. Annibale Bugnini fue un obispo católico y fue puesto a cargo primero por Pío XII, pero luego por el Papa Paulo VI, para llevar adelante algunas reformas en la recitación de la Santa Misa. ¿Cuál fue el problema con este obispo? Que se conoció luego de las mencionadas reformas litúrgicas a la misa que él pertenecía a la francmasonería instalada dentro del Vaticano. Cuando al Papa Paulo VI le informaron del vínculo que Bugnini tenía con la francmasonería, ya las reformas estaban hechas. Debido a esto es que el Papa lo sacó de la Santa Sede y lo mandó como cónsul a Irán. Ahora, yo sé que algunas cosas de la reforma litúrgica nos caen muy bien,
pero démosle la oportunidad de pensarla sobre la existencia de la liturgia anterior, la tridentina, la eucarísticamente más solemne, y analicemos esto que les voy a contar a continuación. A partir de la Reforma post-Concilio Vaticano II, se recomienda quitar del centro de los templos el tabernáculo en donde está la presencia real de Cristo Eucaristía. Este se coloca ahora en los nuevos templos en uno de los laterales. Si apelamos a nuestra memoria visual, recordaremos cómo están los tabernáculos en los templos antiguos, en donde está la presencia real de Cristo Eucarístico. Este se coloca en los nuevos templos en uno de los laterales. Pero como ejemplo les pongo la Basílica de Luján. Ustedes se darán cuenta que está en el centro, igual que en nuestra parroquia aquí de la Santísima Trinidad. Pero con la reforma de Bonini, ya Cristo no está en el centro del templo. Y el sacerdote que antes celebraba con la vista en el Señor, ahora mira hacia el pueblo, siendo que el sacerdote nos representa a nosotros y es quien ofrece el sacrificio en nombre de todo el pueblo. ¿Cómo puede celebrar el sacrificio por los pecados a Dios no teniendo la vista en Dios, sino en el pueblo? ¿No les llama la atención esto? Sumado a esto, el altar del sacrificio comenzó a tomarse más bien como la mesa del banquete, siendo que no es exactamente así. Es el altar en donde es ofrecido el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La misa no es una fiesta, una comida en la que vamos como familia a compartir el pan y el vino. Las especies de pan y vino son presentadas antes de la transustanciación. Y el misterio de la transustanciación, que es la conversión del pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre preciosa, es la vivencia de la presencia real y verdadera y absoluta, humana y divina del Señor Jesús. Este acto debe tomarse con la solemnidad que corresponde, porque es la muerte del Señor por nuestros pecados. Lo que en la misa tridentina es una llamada a la penitencia y a la adoración en silencio, es ahora muchas veces un momento de cánticos vivos, gritos y hasta aplausos, como si nos alegráramos de la muerte del Señor. Antes se comulgaba también de rodillas, abriendo la boca para recibir la hostia consagrada, la cual era protegida de caer al piso con una patena que el monaguillo ponía bajo nuestro mentón, porque no debe caer siquiera una partícula del cuerpo del Señor al piso, lo cual sería terrible. Pero hoy en día no solo comulgamos cantando con el peligro de escupir partículas sin haberlas consumido totalmente en la boca, sino que hasta nos la dan en la mano, sin patena, sin solemnidad y sin respeto. Muchos músicos están reviendo las canciones litúrgicas porque de tanta libertad que se les ha dado, algunos han mezclado cánticos que no corresponden a la liturgia. Gracias a Dios esto se está ordenando. Los momentos de silencio casi se han omitido totalmente, y yo pienso que en el momento del perdón el silencio es necesario para poder hacer un buen acto penitencial. Y también luego de comulgar, cuando el alma se une con nuestro Redentor, son momentos primordiales, exquisitos para el silencio. Cuando le informaron a Pablo VI acerca de la masonería de Bonini, él dijo: el humo de Satanás se había infiltrado en la iglesia. Y por eso lo sacó del Vaticano y lo mandó de cónsul bien lejos a Irán. Para ir terminando, les digo que en una nota publicada en el 2020 en el sitio católico Adelante la Fe, se refieren al hallazgo de pruebas contundentes después de varios años, muchos, acerca de la relación de Bonini con la masonería.
basadas en las investigaciones de un periodista de nombre Taylor Marshall, quien escribió el libro llamado Infiltración, complot para destruir a la Iglesia desde dentro. En este libro, el autor asegura que hubo una gran infiltración del comunismo en los seminarios católicos. Pero no solo el catolicismo sufrió esta infiltración, sino que también la Iglesia protestante. Marshall asegura que Bugnini fue masón y sus afirmaciones dan a entender que, palabras textuales, Bugnini tramaba algo siniestro con su labor en las reformas litúrgicas, antes, durante y después del concilio. Pero todo esto, si bien ha salido a la luz hace tiempo y cada vez hay más voces que se suman a favor y en contra, conviene no olvidar que comenzamos hablando de una batalla entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Cada uno pelea en su propio ámbito su batalla personal. Pero no olvidemos que hay una batalla contra la Iglesia, la cual debemos defender debidamente, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros. Pero no quiero terminar sin aclarar muy bien que, si bien sucedió esta reforma y de manos de un supuesto masón, estos hechos no invalidan la misa que tenemos. La presencia real de Cristo está allí mediante el acto sacerdotal se haga. Quizás estaría muy bien volver a ordenar algunas cosas en vista del respeto que el cuerpo y la sangre del Señor merecen, porque es su gloria. Por lo pronto es nuestro deber reflexionar acerca de todo y discernir estos tiempos teniendo siempre la base de la palabra del Señor. A Él la gloria y el honor por siempre. Gracias, amigos míos, una vez más por acompañarme y por compartir esta reflexión. Le pido al Señor que los bendiga y les dé lo que anhelan vuestros corazones. Nos encontraremos de nuevo cuando Dios así lo disponga. Amén y gracias.